Muy bien, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias a nuestro Salvador por su presencia, por su providencia. Un muy feliz 2026. Estamos a apenas 2 días de este nuevo año gregoriano, un año que seguramente, como todos los años, nos va a interpelar en una cantidad de situaciones, en esa perfección, en esa santidad, cuando el Señor dice: sed santos, ¿no? Como vuestro Padre es santo, sed perfectos como Él es perfecto. No habla de una perfección en términos o en definiciones humanas, sino que habla de un peregrinar en esa dirección. A lo que el Señor nos estimula es alcanzar esa meta. No es que sea la realidad que uno tiene que vivir todos los días, sino que uno tiene que interpretar que la vida es un peregrinar en donde uno, por medio del Espíritu Santo, vamos siendo santificados, y eso implica vamos siendo apartados, vamos siendo perfeccionados, santificados, para poder ser funcionales a sus propósitos. Definitivamente, aclarar este tema no es menor, porque yo creo que a veces el liderazgo, en su ignorancia, y lo digo con todo respeto, de alguna manera pone una vara tan alta que ni siquiera ellos mismos pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque la perfección, de acuerdo a nuestras definiciones más básicas, de acuerdo a las definiciones de nuestros diccionarios, bueno, es una utopía prácticamente pensar que uno puede llegar a vivir en una condición de perfección que implica necesariamente una moralidad que es, a partir de esta naturaleza, es inviable poder alcanzar. Por lo tanto, a veces me da la sensación, y yo necesito desmitificar esa realidad, porque para muchos es una realidad en donde creo que se lastima mucho a la congregación, se lastima mucho a los hermanos, imponiéndoles una regla que absolutamente nadie va a alcanzar, porque en realidad no es una meta en el sentido de un presente, sino que es en definitiva un fin a alcanzar. No es una meta a la cual yo tenga que imponerme y vivir apuntando a en algún momento alcanzar esa condición que nunca voy a alcanzar, al menos bajo esta naturaleza, insisto, no vamos a alcanzar jamás esa condición. Por lo tanto, es importante señalar que lo que el Señor lo que hace cuando se expresa de esa manera es alentarnos a alcanzar esa virtud, a entender de que la vida es un maravilloso peregrinar en donde, a partir de nuestras acciones y de la intervención absolutamente primordial del Espíritu Santo, vamos siendo santificados y en paralelo vamos siendo perfeccionados, porque la perfección de Dios es sí, solo sí, un nivel de santidad a la que uno alcanza por medio de los méritos del Mesías, la que por medio del Espíritu Santo a nosotros nos es revestida esa autoridad delegada, y de esa manera vamos perfeccionándonos todos los días. Es como cuando la Escritura menciona cuando el Señor se presenta como el anciano de días. ¿Y por qué el Señor se presenta como el anciano de días? Porque de alguna manera y de todas maneras, también lo que nos está diciendo es, o lo que está haciendo es,
alentándonos a alcanzar esa condición, ¿no? Con todo lo que significa ser un anciano de días. Significa ser un hombre, una mujer longeva, significa ser un hombre y una mujer sabia, significa ser alguien que ha tenido la intimidad, que ha alcanzado ese nivel de intimidad, que ha desarrollado un nivel de intimidad que nos ha permitido alcanzar una largura y una calidad de vida lo suficientemente importante como para ser considerados un anciano de días. Es una condición a la que el Señor nos alienta a llegar. Y en este principio de año, yo, como lo hago últimamente, me doy a la tarea, por mi propia condición de autodidacta, yo me doy a la rigurosa tarea de escudriñar algunos hombres, algunas mujeres de Dios, que normalmente por estas fechas tienen una palabra profética, ¿no? A partir del año en el que estamos entrando y en el que ya hemos entrado. ¿Será que yo soy también resultado, soy hijo de ese tipo de ejercicios espirituales? ¿Será que uno nació en un contexto en donde a partir de una palabra profética se trabajaba en esa dirección a lo largo del año, y es algo con lo que yo he nacido, he crecido? Yo me siento muy cómodo, entiendo que Dios en su infinita misericordia, en su bondad y en su sapiencia nos va dando elementos como para nosotros ir alcanzando esa condición de anciano de días, o, parafraseando un poco el comienzo de este compartir, alcanzar esa condición de perfección o de santidad a la que Dios nos alienta todos los días para que de esa manera la luz de la aurora sea mayor y la gloria postrera sea mayor que la del día anterior o la del día presente. Por lo tanto, es un recurso espiritual en el que yo nací, en el que yo me siento muy cómodo, en el que creo que es un recurso absolutamente válido, y yo te diría que hasta necesario. Y lo primero a decir es, para aquellos autodidactas como este humilde servidor, es la necesidad de ser celoso con este tipo de temas, de ser sigiloso con este tipo de temas, porque lo primero importante para desmitificar y para poder romper ciertas estructuras es la de entender que normalmente las palabras proféticas, si bien tienen una condición muy general, ¿no? Y hay hombres que tienen la virtud, tienen el conocimiento, tienen los atributos como para poder tener una visión bastante más global que otros, pero en general las palabras proféticas tienen relación muy íntima con un contexto, con un grupo, con una comunidad, con una región, y a veces uno escucha determinadas palabras proféticas y de repente se encuentra con que uno dice A, el otro dice B, el otro dice C, el otro dice J, el otro dice H. Entonces uno comienza a preguntarse, bueno, pero ¿y cuál es la palabra profética en este caso para el 2026? Bueno, eso, mis amados hermanos, es importante. Me parece que en este génesis de este nuevo compartir es importante entender de que la palabra profética tiene que ver con una dirección puntual y particular. Así como uno es padre, ¿sí? Y tiene varios hijos, como es mi caso, bueno, yo frente a un escenario puedo llegar a tener palabras para todos, ¿no? Palabras que tengan que ver con el común denominador de todos, con el común de mis hijos. Pero en el devenir de los días, yo voy a ir teniendo de manera singular, de manera particular, algunas conversaciones de carácter privado con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son seres individuales, son
hermanos, salen de un mismo lomo, salen de una misma matriz, pero son distintos, ¿verdad? Partiendo por la muy elemental base, pero que creo que es bastante gráfica, de que todos tienen nombres distintos. No es lo mismo Ezequiel que Mateo, no es lo mismo Mateo que Rocío, no es lo mismo Rocío que Ezequiel, y así podemos estar toda la vida. Pero todos salieron de un mismo lomo, todos salieron de un mismo vientre, pero son distintos. Claro, yo me doy cuenta porque soy su papá, porque los veo crecer todos los días, porque los observo y porque aprendo de ellos y con ellos todos los días. Entonces, más allá de que yo pueda llegar a tener un discurso puntual de manera genérica, porque quiero establecer un principio, quiero establecer una bondad, que implica a veces una corrección, lo hago de manera genérica, los llamo a los tres y les llamo a los tres, pero después, a partir de cómo ellos van respondiendo, y seguramente lo van a hacer de manera distinta. ¿Por qué? Porque son sencillamente distintos. Yo voy a ir teniendo diálogos particulares. Partí de un discurso general, pero después en el devenir de los días voy a hablar de manera particular, porque si bien somos parte de un colectivo, no dejamos de ser seres absolutamente únicos, indivisibles e individuales, que tienen la maravillosa responsabilidad de ir construyendo esa individualidad para poder ser aptos y aceptos, para poder nutrir a una comunidad mayor, llámese familia, llámese iglesia, llámese trabajo, llámese lo que sea. Así es como debería de funcionar la iglesia. Y la iglesia debería de entender la urgencia de ministrar a sus discípulos, a sus miembros, para que puedan interpretar de parte del cielo, no en función de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, sino en función de lo que el cielo dice de ellos, para que ellos entiendan cuál es su misión, su comisión, lo diferencial, lo distinto que Dios ha hecho de ellos y en ellos, para que ellos trabajen en esa asignación, para que ellos vayan perfeccionando, para que ellos puedan interpretar el instrumento de su vida de una manera racional, de una manera potente, de una manera singular, de una manera rica, para que después, a partir de el bien y buen interpretar de ese instrumento, puedan sumarse y acoplarse a ese bien mayor llamado comunidad, llamado grupo, llamado familia, llámese lo que quiera, y puedan nutrir, y puedan aportar, y puedan cobijar de una manera distinta a esa comunidad, y que esa comunidad sea mucho más rica, no por cuanto tengan en sus bolsillos, sino por la riqueza, ¿verdad?, que porta cada uno de sus hermanos en términos afectivos, en términos humanos, en términos espirituales, en términos familiares, en todos los aspectos. Pero es absolutamente urgente que nuestros queridos hermanos puedan entender quiénes son en Cristo Jesús. Vivimos en una... No quisiera tampoco generalizar tanto, pero yo creo que uno de los grandes debes de la Iglesia de Jesucristo es la de, por medio de un corazón paternal, poder trabajar de una manera singular con cada uno de ellos. Entiendo que cuando las comunidades son grandes es más difícil, pero se supone que cuando las comunidades alcanzan un número de miembros importante, uno, a sabiendas de que no puede con todo ni con todos, uno designa gente, pero esa gente que uno designa, ¿verdad?, uno tiene que hacerle saber exactamente lo mismo, y es que parte fundamental del ejercicio, del rol de su pastorado, de su liderazgo, de su condición de encargado de comunidad, lo que fuera, parte fundamental de su rol es la de observar y por medio de la sensibilidad del Espíritu Santo o al Espíritu Santo ir viendo cuál es la particularidad de cada uno de aquellos a los que Dios me ha entregado, para de esa manera comenzar a trabajar con ellos y ellos sean lo que tienen que ser de parte de Dios, para luego poder incorporarlos de una manera distinta a la comunidad y poder tener una comunidad absolutamente rica. Hoy estamos viviendo comunidades famélicas. Hoy la comunidad de la iglesia es una obra medio terminar, porque por allí tenemos albañiles, por allí tenemos sanitarios,
pero resulta que a nadie le fue revelado que es electricista, a nadie le fue revelado que fue finalista, a nadie le fue revelado que es ingeniero, a nadie le fue revelado una cantidad de capacidades y de necesidades que hacen a una construcción contemporánea. Entonces es como que a veces vivimos o somos parte de una construcción a medio terminar porque hay talentos que todavía no se han manifiesto, hay potenciales, capacidades que todavía no han sido desarrolladas. Entonces el muchacho o la muchacha recién está empezando a invertir tiempo en perfeccionarse, en incorporar conocimiento para respecto de la electricidad, pero yo no lo puedo incorporar todavía a que meta mano, porque vamos a explotar todos, o Dios libre y guarde, la persona, bueno, puede llegar a tener un quebranto de salud por andar manipulando cosas que todavía no sabe hacerlo. Entonces en la construcción, en esta maravillosa construcción en la que estamos involucrados todos, es necesario poder entender que este 2026, como en el 2025, como en el 2024, y así podemos seguir hasta el día de mañana, una necesidad y urgencia es el rol magisterial, y dentro del rol magisterial el corazón paternal de descubrir de la mano del discípulo de turno quién es en Cristo Jesús, cuáles son las bondades que el Espíritu puso, para de esa manera trabajar con Él, trabajar con ella, y que puedan, a medida que van creciendo, puedan ir sumándose y enriqueciéndose, primero enriqueciéndose a sí mismo, enriqueciendo a su círculo más primario, y después enriqueciendo, bueno, a su comunidad de una manera absolutamente distinta, que va a ser un diferencial para la Iglesia de Jesucristo, más hoy que nunca, porque realmente el mundo una vez más está viviendo enormes paradigmas. Hoy una vez más el mundo está enfrentando una nueva guerra fría, yo más que fría diría una guerra tibia. Hoy el mundo está, bueno, yo creo que acercándose muy rápidamente al final de un ciclo que veremos cómo se resuelve, ¿no? Veremos cómo se resuelve para dar inicio a bueno, un nuevo paradigma, una nueva realidad, que no es nuevo, ¿verdad? El mundo da, y yo creo que seguirá dando hasta que el Padre determine lo contrario. Va a ir evidenciando este tipo de ciclos, porque la vida es, en definitiva, un ciclo. La vida es una sucesión de ciclos, una suma concatenada de ciclos, en donde yo creo que el Padre a lo que siempre aspira es a que nosotros podamos ser como aquellos de la tribu de Isaacar, entendidas en los tiempos, podamos ir alcanzando determinado nivel de autoridad, para de esa manera a la generación que viene no tener, o ayudarles a que no tengan que partir de una base tan abajo. Y ese es el grave problema al que creo que nos enfrentamos hoy. Hoy la vara está muy abajo, y seguramente la próxima generación será una generación que tenga que arrancar de muy abajo, porque estamos dejando la vara demasiado abajo y van a tener que hacer frente a enormes desafíos y toda responsabilidad que eso conlleva. Por lo tanto, la urgencia de que la Iglesia asuma definitivamente su condición de termómetro y termostato espiritual, moral, para afectar, para impactar a esta cultura, una cultura que va definitivamente rumbo a un enorme fracaso, una cultura que se ha empecinado en darle la espalda a Dios, que se ha empecinado en vivir una vida absolutamente corrupta, corruptible, absolutamente inmoral, en donde a lo malo llaman cada vez más bueno y a lo bueno llaman cada vez más malo, y la Iglesia es
la vara. La iglesia debe de ser el termómetro que diga a lo bueno bueno y a lo malo malo. Pero claro, cuando tenemos una iglesia que no está a terminar porque le faltan identidades, porque le faltan propósitos, porque le faltan recursos, y no me refiero a económicos necesariamente, le faltan recursos humanos, porque hay hombres y mujeres de Dios que todavía no han sido iluminados, todavía no les ha sido revelado quiénes son en Cristo Jesús y por lo tanto no pueden aportar esa bondad que Dios puso en ellos. Por lo tanto corremos el serio riesgo de que el ciclo se vuelva a cerrar y volvamos a iniciar con los mismos déficits o peor aún, con mayores incapacidades porque no hemos trabajado lo suficiente o de la mejor manera en instruir a nuestros hermanos para que puedan entender quiénes son y funcionar de esa manera y nutrir a su comunidad de una manera distinta. Por lo tanto, la urgencia de trabajar en que cada uno de nosotros podamos entender para qué Dios nos ha puesto en este lugar, en este tiempo, porque hay preguntas que pueden llegar a ser un poco tontas, un poco banales, pero yo creo que son dignas de ser hechas. Porque si yo entiendo que nací en esta cultura, en esta generación, en este país, yo no voy a pensar, ni voy a vivir, ni me voy a proyectar como si hubiera nacido en la década de los 50 en los Estados Unidos o en la India, porque seguramente para aquel entonces las necesidades eran otros, la cultura era otro, los designios eran otros, las prioridades eran otras. Entonces cuando yo entiendo que pueda llegar a ser un razonamiento banal y hasta tonto, pero para mí es absolutamente importante hacer esto, porque cuando yo entiendo que nací aquí y ahora, es porque yo tengo que tener una cosmovisión de la realidad en la cual yo estoy inserto, descubrir quién yo soy en Cristo Jesús y desde mi posición celestial, desde mi posición espiritual, trabajar siendo funcional a Cristo para ir cambiando esa realidad en la que yo estoy inserto como iglesia de Jesucristo. Yo no nací en la década de los 50, no nací en el medioevo, yo no soy fruto del renacimiento, yo ni nací ni voy a nacer en el año 2089, yo nací en una generación, nací en una región geográfica, nací en un país, nací en una cultura con determinadas características que todavía están presentes, pero soy también el hijo de una cultura que necesita ser permeada por la iglesia de Jesucristo, pero para eso yo necesito saber quién yo soy en Cristo Jesús, qué herramientas yo tengo para, a partir de una comunidad, comenzar a trabajar juntos y que el poder de Dios se manifieste por sí solo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hoy la iglesia carece del poder de Dios, porque el poder de Dios se desata, se manifiesta, reposa sobre aquellos que entienden quiénes son, porque el poder es una medida de responsabilidad, y si Dios te da poder sin vos saber quién vos sos, te va a hacer mal, te va a hacer muy mal, puede llegar a ser absolutamente contraproducente. Pero como tenemos un Dios, un Padre responsable, Él no nos puede delegar toda esa dimensión de poder hasta nosotros no entender esas virtudes básicas para, a partir de esa revelación, a partir de ese trabajo en conjunto con Él, ser empoderados por Él, recibir esa nueva medida de poder y a partir de esa revelación y a partir de esa capacitación que implica el poder de Dios, comenzar a ir resolviendo, desandando los conflictos y los paradigmas a los que esta sociedad nos expone todos los días. Y a mí me da un dejo de vergüenza y mucha preocupación y ocupación por el mundo que les estamos dejando a nuestros hijos. Porque el mundo una vez más está dando muestras muy fuertes de su condición denigrable, violenta.
belicista, inmoral desde el de todo punto de vista, absolutamente inmoral. No me preocupa, en realidad no me preocupa tanto que esas cosas estén tan presentes en el sistema mundo. Lo que me preocupa y lo que me ocupa es que no veo a una iglesia preparada, calibrada, alineada con Dios, para a partir de esa posición impactar y de esa manera afectar a esta cultura de la mejor manera posible. Porque no me cansaré de decir de que la iglesia es el último reservorio moral que tiene este mundo. El tema es que para inocular de la mejor manera a esta cultura, a esta sociedad, se necesitan tener los elementos necesarios, se necesita tener los antídotos necesarios. Y yo me temo que hoy la iglesia ha sido permeada por estructuras muy nocivas, ha sido permeada por rasgos bastante inmorales, y no se puede combatir a la inmoralidad de esta cultura siendo en muchos aspectos igualmente inmoral. ¿Por qué? Porque para poder ejercer un nivel de dominio sobre otra cultura, la única manera es la violencia, es la guerra. Vamos a dejarla por ahí. Pero la única manera de someter a alguien es por medio de la violencia. ¿Por qué creen ustedes que Cristo dijo: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo? Porque Cristo ya sabía que para poder subyugar, someter, permear, influenciar a la cultura, era necesaria una medida de poder que no es propia, sino que proviene de Él. Porque para poder permear a la cultura gobernada por el príncipe de este siglo, se necesita de un poder que venga de arriba. Pero para eso, la iglesia tiene que resolver conflictos como el de la identidad. Hoy la iglesia no sabe quién es, no sabe para qué está, no sabe cómo funcionar. ¿Y cómo vamos a recibir poder si no tenemos ni la más remota idea de por qué estamos, para qué estamos, en dónde estamos, cuál es nuestra misión? Es como que te den un arma sin decirte primero que sos policía o militar. Es de perogrullo. Bueno, pero buena parte de la iglesia no lo sabe. Piensa que, bueno, es parte de una muy bonita congregación que manifiesta un nivel de comunidad muy sana, muy linda, muy familiar, en donde comulgan los miércoles, los viernes, los domingos, los lunes, y se quedan ahí. Y piensan que eso es todo. No, eso no es todo. Eso es en todo caso apenas el principio. Por lo tanto, insisto, yo creo que la iglesia en este 2026 debe de reformularse muchas cosas. Creo que hay enormes déficits estructurales en la construcción de nuestra condición identitaria como Iglesia de Jesucristo. Necesitamos reflexionar, detenernos, ¿no? Como cuando dice el profeta alto: deténganse, vuelvan por las sendas antiguas. El problema es que la iglesia no quiere detenerse, hacer esa suerte de teyuá, no quiere detenerse, hacer esa suerte de introspección, no quiere, no le interesa, ¿verdad?, el mirarse al espejo y descubrir de que hay cosas que, bueno, que no agradan, no están bien. Bueno, aquellos que tenemos hijos chicos,
Y bueno, sobre todo nenas chicas, ¿no? ¿Qué papá con una nena chica no ha funcionado como una suerte de Barbie? Bueno, claro, en mi caso sería una Barbie XXXL, ¿no? Pero ¿quién no se ha dejado pinturrajear la cara por su princesa alguna vez? Y no sé si a vos te ha pasado. A mí me ha pasado alguna vez, gracias a Dios. Fui advertido con tiempo, pero a veces vos te dejás pinturrajear por tu princesa y, y bueno, terminó, ¿viste? Terminó todo bárbaro. Quedás por esa, no te das cuenta y de repente salís a la calle y la gente, cuando salís empezás a notar que la gente te mira de manera muy rara, cuando no se te ríen en la cara. Bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque uno no reparó en mirar, en tomar conciencia de esa realidad, no se miró al espejo, salió a la vida de esa manera, y cuando uno sale a la vida de esa manera, el mundo se te ríe. El mundo se te ríe. Y la iglesia necesita volver a hacer ese ejercicio. Hoy seguramente después de muchos años, más que nunca, al menos en estos últimos 10 años, 20 años, hoy el mundo está dando muestras una vez más de una violencia estructural muy sostenida, lo cual ha puesto a la iglesia, buena parte de ella, muy atento, muy alerta. Comenzaron a resurgir los mensajes escatológicos, comenzaron a resurgir los maestros que, bueno, hacen en una suerte de línea de tiempo, hacen un recorrido de, el peregrinar del sistema mundo y de cómo el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo se aproxima. Yo comencé diciendo que me había dado a la tarea de visualizar algunos pastores, varios pastores, respecto de la palabra profética del 2026. Y a mí me gusta, no digo que sea agradable, ni tampoco aliento a que lo hagan, pero a mí me es muy útil, ¿no? En estos años ver, escuchar, visualizar qué es lo que dicen algunos hombres y mujeres a los cuales uno los tiene por cierta referencia, ¿no? A ver qué es lo que dicen al respecto, hombres y mujeres que profesan ese tipo de prácticas espirituales, vuelvo a insistir, con las cuales yo me siento muy a gusto y hasta las aliento, porque me parece que es una buena forma de darle lineamiento a una comunidad puntual, porque defino esto de una vez: no hay una palabra profética única para el mundo entero, que es capaz que lo que muchos buscamos en algún momento. Lo que hay es una palabra profética un poco más a partir de la virtud del predicador de turno, más general, ¿verdad? Más amplia, pero en general las palabras proféticas están ligadas a un momento, un contexto, una comunidad, una persona, un liderazgo. Por lo tanto, yo no me animaría a decidir por una única palabra profética para el mundo. Y en ese ejercicio personal que yo hago por estas épocas del año, yo no solamente escucho o veo qué es lo que dicen algunos pastores al respecto del año por venir, o en este caso ya del año presente,
sino que también me gusta hacer el mismo ejercicio con esos mismos predicadores respecto del año que terminó. Porque a veces uno se encuentra uno se encuentra con maravillosas respuestas, y es que estamos en las antípodas de lo que muchos decían, ¿no? Vuelvo a insistir, siempre pensando que la palabra profética es el resultado de un peregrinar individual o de una comunidad puntual, pero sobre todo para aquellos que tienen una mirada más globalista, más general, uno escucha y saca sus propias conclusiones. Entonces uno dice, bueno, la verdad, yo no sé qué tan afinados estaban, pero capaz que algunos a título individual lo vivieron plenamente. Yo debo decir que me he encontrado de todo, ¿no? Y puedo decir que algunas palabras proféticas capaz que se cumplieron en alguna parte del planeta, probablemente, pero no las he visto, porque a veces así uno las pregona, ¿no? Como que esto es lo que va a pasar, esto es la Coca-Cola del desierto, ¿eh? Y a veces, al menos desde mi perspectiva, desde lo que yo veo, desde lo que yo percibo, desde mi humilde Uruguay, no lo veo ni cerca. Y me parece importante ese ejercicio, porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo lo que brilla es oro, y uno tiene que afinar mucho la puntería, porque a veces abrevamos de todos lados y cometemos el error de, como la canción, no ser de aquí ni ser de allá. Entonces, yo lo que tengo es que ser parte de una comunidad, tener un mentor y seguir en esa dirección, siempre y cuando el hombre y la mujer de Dios estén alineados. Si no, no. ¿Por qué? Bueno, porque no es sano, no es bueno, y seguramente el final no sea el mejor. Entonces, mi primera gran exhortación es a ser parte de una comunidad, es a seguir una palabra profética que sea direccionada para esa comunidad y puedan trabajar y construir en esa comunidad, y definitivamente el resultado postrero, si uno lo dedica en serio, va a ser mejor y mayor que el primero. La gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Mi nivel de perfección de hoy tiene que ser mayor que el de ayer. Mi nivel de santidad hoy debe de ser mayor que el de ayer, porque a lo que el Padre nos alienta en este peregrinar es a ir en esa dirección. Así que, hecha estas enormes salvedades, extensas salvedades, quisiera al menos comenzar en una suerte de trabajo en paralelo con un compartir que hemos denominado Vestidos para la Gloria de Dios, o Vestidos de la Gloria de Dios. Estaremos esta semana sin falta, seguramente el día de mañana estaremos subiendo la tercera parte ya de Vestidos de la Gloria de Dios, una urgencia que la iglesia tiene que tener, porque por allí hablábamos de la necesidad de impactar a este mundo, de la necesidad de impactar sobre la comunidad, la necesidad de impactar las personas, la necesidad de impactar sobre las regiones celestes, y para eso sí, solo sí, yo lo puedo hacer de una manera eficaz si hay en mí una medida de poder que no viene como resultado de mi intelecto, sino que viene como resultado de mi intimidad. Y esa intimidad tiene que ver con Dios, claramente. Pero el problema al que creo que nos enfrentamos es que si nosotros no somos revestidos de esa autoridad, si no estamos vestidos de esa autoridad,
bueno, podremos ser parte de una muy linda comunidad, podremos pasar muy bien los días de culto, podemos llegar a hacer lindas tareas, ser una comunidad que es bien vista por su trabajo social, que uno lo tiene que hacer sí y solo sí, pero no es una comunidad que necesariamente impacte, que afecte, que genere cambios estructurales en las vidas de las personas, sino que gente que, bueno, tiene un buen corazón y por tal tiene buenas obras. Yo siempre, por una cuestión muy básica y elemental, soy acérrimo, en el sentido de establecer ese tipo de trabajo de manera social, pero yo debo decirle que no es suficiente, porque la iglesia no es una ONG, nosotros no somos UNICEF, bueno, mucho menos somos la OMS, ¿no? Ni ninguna de estas paraestatales, tampoco somos, Dios nos guarde, la ONU, ni, vuelvo a insistir, ni ningún tipo de esas instituciones paraestatales o que tengan fines filantrópicos. La iglesia va mucho más allá de eso. ¿Implica eso? Sí, implica eso, pero va mucho más allá de eso. Nosotros no somos una sociedad sin fines de lucro con claros fines filantrópicos. No, ese no es el fin de la iglesia, necesariamente. El tema es que para poder afectar se necesita, vuelvo a insistir, una medida de poder. Y yo me temo de que hoy la iglesia no está revestida o tiene muchas buenas intenciones, pero por todavía no identificar qué es lo que Dios quiere de ellas, hay una medida de poder que se están perdiendo, y el problema es que se lo están perdiendo año a año. Y el tiempo pasa y la sociedad sigue sin ser permeada por la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la única manera de imponerse ante una cultura es por el ejercicio de la violencia. Una violencia a la que se ejerce por medio de un poder, de una autoridad. Autoridad que no proviene de nosotros, proviene del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que me temo que no está plenamente presente, porque la iglesia sigue siendo una iglesia que todavía no ha sido revestida de autoridad, porque carece de una plena identidad, porque no sabe quién es, no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe para qué ha sido puesta en ese lugar. Y cuando esas cosas suceden, es una iglesia muy linda, que no es más que eso, una iglesia muy linda. Entonces, yo entiendo que es muy importante asumir que nosotros tenemos que estar vestidos para la ocasión. Y hemos llegado a dos enormes, grandes conclusiones que creo que de alguna manera nos alientan y nos desafían, porque decíamos que la gloria de Dios desciende, sí, solo sí, reposa, sí, solo sí, sobre diseños originales. Y el hombre y la mujer y la familia son diseños originales. Por eso hay un ahínco tan acérrimo, tan destructivo, tan odioso contra el hombre, contra la familia, contra los diseños originales. Hay un encono muy fuerte contra la institucionalidad familiar, contra el matrimonio heterosexual. Hay un encono muy fuerte y hay un desvirtuar de la sexualidad de nuestros niños. Están intentando permear la mente de nuestros niños de una manera diabólica. Por lo tanto, más que nunca la iglesia tiene que entender
que para poder cambiar eso se necesita de un poder que no viene de nosotros, sino que viene de lo alto. Pero para eso primero tenemos que entender que somos un diseño original y que todo diseño original tiene que vivir de acuerdo al manual original. Aquí está la conclusión personal a la que cada uno de nosotros llegaremos, y me refiero a reconocer de manera honesta si estamos funcionando de acuerdo a nuestro manual. Que cada uno conteste por sí solo, porque en definitiva se trata un poco de eso. Uno no apunta a que le digan que sí ni que no, sino a generar masa crítica, un pensamiento crítico, reflexión y, en el mejor de los casos, un cambio de mentalidad, una metanoia, un reverdecer, un volver a transitar las sendas antiguas. Así que estamos haciendo este trabajo en paralelo en este 2026, intentar proponer algunas líneas de trabajo en las que uno humildemente entiende en esa sensibilidad personal a la que el Señor nos está llevando como iglesia de la hermosa y amada República Oriental del Uruguay. Una iglesia que seguramente tenga un enorme desafío de funcionar como un gran motor evangelístico, que un evangelismo que va a ser efectivo siempre que sea profético. Y ese evangelismo profético va a tener, y por allí creo que va a haber, o debería de haber, un trabajo muy serio en la conformación de adoradores, de músicos, de instrumentistas, de sonidistas que manejen un nivel de sanidad, de santidad, de revelación, y a la hora de funcionar de manera mancomunada puedan ejercer un evangelismo profético, abriendo los cielos de la República Oriental del Uruguay para que las almas comiencen a venir, para que vuelvan a escuchar la voz del Padre, y los hijos, para que los hijos vuelvan a escuchar la voz del Padre, y para que el Padre vuelva a mirar a sus hijos y puedan dejar de ser hombres y mujeres que vanamente respiran para ser hombres y mujeres con un propósito, hombres y mujeres que viven. Una cosa es respirar, otra cosa es vivir. Dice la Escritura de que cuando el Señor sopló aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa? ¿Que antes estaban muertos? No, significa que antes simplemente respiraba. Una cosa es respirar, otra cosa es vivir. Vivir implica propósito de Dios, porque lo que Dios insufló en el ser humano fue propósito. Pero decíamos que a veces yo tengo la sensación de que la iglesia permanentemente tiene una suerte de visión muy apocalíptica. Cada tanto tenemos una visión muy apocalíptica, ¿no? De hecho, yo he estado, hace poco estaba viendo cómo distintos hombres y algunas religiones, ¿no? Han profetizado el advenimiento, ¿verdad?, del Salvador. Y bueno, la verdad que nos da un poco de vergüenza, ¿no? Y digo nos da porque yo me siento parte de la iglesia de Jesucristo. Sin duda no me siento parte de esas comunidades religiosas que ya profetizaron sin éxito alguno el advenimiento del Mesías. Lo triste de esto es que parece que la gente no tiene memoria, ¿no? Porque cuando las personas más relevantes de esa comunidad, ¿no?, señalan de una manera tan enfática, trabajan de una manera tan férrea
a partir de una muy entrecomillada revelación del advenimiento de Cristo, y resulta que pasó la fecha y no pasó nada, volvieron a profetizar, pasó la fecha y no pasó nada, volvieron a profetizar, pasó la fecha y no pasó nada. Bueno, yo qué sé, yo al menos me cuestionaría ese tipo de cosas. Yo me cuestionaría si estoy en el lugar correcto, porque si a mí me decís, disculpen si la comparación es un poco grosera, grotesca, pero es como tener un meteorólogo de cabecera, ¿no? Vos prendés el informativo, mirás a X meteorólogo. Lo mirás, te dice lluvias torrenciales el domingo. Vos salís de tu casa el domingo, salís de piló y llevas paraguas. Un sol que raja la tierra, ¿no? Bárbaro. Bueno, puede pasar, listo, va. No quiero comparar algo tan banal con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que les pido es paciencia, misericordia, y que entiendan de que intento graficar con elementos capaz que muy elementales. Llega el otro domingo, de vuelta, chaparrones, salí de tu casa preparado y un sol que raja la tierra. Pasa lo mismo el próximo domingo, lluvias, chaparrones, tormentas, granizo. Bueno, resulta que salís preparado porque evidentemente uno tiene que salir, y un calor que partía las piedras. ¿Cuál sería mi conclusión? Bueno, no ver más a ese meteorólogo, lisa y llanamente. Y yo, de una manera muy triste, porque uno, más allá de que no comparta y profese, no puedo ocultar el hecho de reconocer de que la gente nos pone a todos dentro de la misma bolsa. Y a la hora de ser peyorativo, a la hora de descalificar, a la hora de la burla, a la hora de lo grotesco, bueno, nos meten a todos en la misma bolsa. Lo cual, bueno, está bien, lo acepto, digo, son las reglas del juego, si se me permite. Pero me parece que le estamos haciendo un enorme daño a la comunidad y a la sociedad a la que decimos pertenecer. Le hacemos un enorme daño. Porque después la gente se te ríe en la cara, y se te ríe en la cara por cosas como esas. Entre otras tantas cosas. Entonces, entender que la vida es una suerte de ciclo que se va repitiendo, y en ese ciclo que la vida va teniendo, yo he notado de que muchas de esas particularidades comienzan a repetirse de manera cíclica. Y no solamente se repite lo malo. A ver cómo lo explico. Yo creo que Dios, en su infinita misericordia, va observando a la humanidad, ¿no? Y las puertas de la gracia están abiertas. Y la humanidad va transitando por el camino que ha escogido. Tristemente, la humanidad transita en dirección de lo incorrecto. Y a medida que va avanzando, más incorrecto. Y a más incorrecto, mayor es el juicio. Entonces, ¿cómo hace el Señor para manifestar misericordia y gracia en medio de una sociedad que está absolutamente corrupta? La humanidad transita, llega a su cenit, a su punto máximo de error, llamémosle así,
viene un elemento disruptivo, llámese guerra, un paradigma mundial, tsunami, terremoto, no sé, lo que fuera. Tristemente, las guerras son algo que se han sucedido a lo largo de toda la historia y que se van a seguir dando. ¿Por qué? Porque son un elemento disruptivo que Dios permite para volver a resetear y volver a abrir esa puerta llamada gracia, que como la humanidad ha cometido tanto error, hemos caído tan bajo, nos hemos revolcado en el lodo de tal manera que hemos tapeado la puerta de la gracia. Yo te digo cómo yo lo visualizo para intentar graficarlo y para intentar explicarlo. Entonces, cuando uno va siendo inducido por el error y se va conduciendo en el error, es como que vamos tapeando la puerta de la gracia. ¿No? Porque el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que tiene ambas. Él tiene ambas. Entonces Dios permite, manifiesta la ira, pero después de la ira viene la misericordia. Por eso, cíclicamente, el mundo incurre en guerras frías, hay una ola de salvación, el mundo se vuelve a equivocar, vuelve a incurrir en lo mismo, vuelve a cometer los mismos errores. El Señor establece un juicio, no porque Dios establezca un juicio, lo que pasa que, a ver, ¿cómo decirlo? Vos cometés una falta, supongamos que la justicia es justa, supongamos, cometés una falta, bárbaro, 2 años de cárcel, listo, 6 meses de cárcel, cometés otra falta, bueno, mirás, tiene un antecedente, 1 año de cárcel, cometés otra falta, bueno, ya tenés 2 antecedentes, papito. ¿Qué está pasando? ¿Que no tenés otro deporte? ¿No tenés otro deporte? ¿Por qué no jugás al fútbol? ¿Por qué no el básquetbol? Volvés a cometer otra falta, bueno, ya tenés 3, ya vas por 6 años de cana. Está bien, por eso digo, si la justicia fuera justa, hasta que vos cometés por 65ª vez un error grave, claramente, y cuando uno mira los antecedentes, decimos, este tipo, la única manera de que aprenda es dejándolo un tiempo largo, para que aprenda, porque no la entendió la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya está, de alguna manera hay que aprender. Bueno, yo creo que el Señor, que sí es justo, porque el Señor es santo, el Señor en su santidad y en su justicia permite una falta, 2 faltas, 3 faltas, 4 faltas, 5 faltas, pero llega un momento donde dice, pará. Es como Sodoma y Gomorra. No fue el resultado de la sodomía necesariamente, fue el resultado sostenido de una inmoralidad en materia sexual, en materia económica, en todos los aspectos de la sociedad. Era una sociedad absolutamente corrupta, estaba contaminada, enquistada por una corrupción estructural, en donde la vida moral correcta de la gente está absolutamente ausente. Cuando esas cosas pasan, no es que Dios sea malo, es que Dios no... Llega un momento en donde el error es tan grande que la única manera de corregirlo es destruyendo eso. Y si no, vayan a la Torre de Babel. Vayan a la Torre de Babel, no es algo nuevo.
Es que la vida no es algo nuevo. Mire, ya llevamos un tiempo importante, casi una hora, pero vamos a leer un poquito de Biblia. Libro de Eclesiastés, capítulo 1, vamos a leer del versículo 4 en adelante. ¿Me acompañás? Mirá lo que dice esta versión textual de la cuarta edición. Generación va, bueno, el amigo Claudio siempre presente. Generación va y generación viene. Esto ya dice cosas, ¿no? Pero la tierra siempre sigue igual. No es que siempre sigue igual. Una generación va, sube, comete error, se resetea. Una nueva generación va, generación viene, ¿no? La tierra siempre sigue. ¿Por qué siempre sigue igual? Bueno, se resetea, comienza, erra. Bueno, juicio, se resetea, erra. Y así vamos. Varón, pero eso es algo... eso es algo patológico. Bueno, sí. Por eso la iglesia necesita llenarse. Y cada generación necesita llenarse. Y para eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en el tiempo y el lugar en donde Dios nos puso, afectemos a esa comunidad. Vos no has sido llamado a salvar el mundo. Para eso vino Cristo. Pero yo he sido llamado, vos has sido llamado para afectar a esa comunidad en donde Dios te puso. No afectar Sudáfrica, si naciste en Uruguay. Bueno, salvo que Dios te lleve a Sudáfrica. Pero si naciste en Uruguay, es para afectar Uruguay, no Sudáfrica. Y no afectar al Uruguay del 1950, porque el 1950 ya pasó. Es ahora. No, pero vamos a afectarla en el 2085. Pero ¿por qué no empezamos por el 2026? ¿No sería lo más lógico? Usted dirá, varón, pero esos razonamientos son casi tarados. Bueno, pero ¿saben lo que pasa? Que yo creo que a veces la iglesia cae en esos errores. Cae en esa falta de sincronismo. Y una de dos, o estamos demasiado adelantados o funcionamos de una manera anacrónica. Entonces necesitamos estar alineados para con el cielo. Pero volvamos al texto. La tierra siempre sigue igual. Sale el sol y el sol se va. El sol sale, se oculta, sale, se oculta. Bueno, en realidad no es que sale, se oculta. Es el tema de la rotación y bla, bla, bla. Sale el sol y el sol se va, jadeando hasta su lugar y desde allí vuelve a salir. El viento sopla. Bueno, acá no sé si hay hay un error ortográfico o no sé qué, pero dice el viento sopla de tramontana. Bueno, no sé qué es esto, perdónenme. Y gira del mediodía y girando sin cesar, vuelve a sus giros el viento. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar de donde vinieron los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. Es decir, los ríos van al mar, el mar nutre a los ríos y así siguen, y así siguen, y así siguen, porque el mar nunca se llena. 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído se harta de oír. ¿Qué es lo que ha sido? ¿No? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. A ver si nos ponemos de acuerdo. Así que lo que fue lo mismo que lo que será. Pero ¿cómo puede ser si lo que fue está acá y lo que será está acá? ¿No será que en algún momento esto hizo así, y esto hizo así, y esto hizo así, y esto hizo así, y esto hizo así? ¿Por qué? Porque lo que ha sido es lo que será, y lo que será es lo que ya ha sido. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. Versículo 9. ¿Y qué es lo hecho? Lo mismo que será hecho. No hay nada nuevo debajo del sol.
¿Hay cosa de la que se diga, he aquí, esto es nuevo? Ya ha sido en los universos que fueron antes de nosotros. ¿Prestaron atención en ese último versículo? Ya ha sido en los universos que fueron antes de nosotros. Por supuesto que no voy a ahondar en esto porque se nos va la vida. Libro de Santiago. Usted me dirá, sí, varón, pero está hablando de la lengua, no saque las cosas fuera de contexto. No, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer y está mal hacerlo. A la Biblia siempre hay que leerla en su contexto. Para leer la Biblia hay que hacer una exégesis y hay que hacer una hermenéutica de lo que se está hablando. Porque si no, uno dice cosas fuera de contexto y está mal. Usted y yo seguramente por poner un ejemplo, usted y yo seguramente hemos participado alguna vez de algún lugar en donde nosotros mismos seguramente hemos dicho, porque probablemente un lugar en donde no haya habido mucha gente, ¿no? Entonces, en esa necesidad de, viste, como que de sentirnos importante, decimos, bueno, pero donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Cristo está en medio de ellos. Y en realidad lo que estamos intentando es como que sentirnos mejor por ser poquitos. Pero eso es un grave error. Eso es un grave error, primero, porque no somos menos por ser pocos. Salvo que alguien se considere poco importante. Tampoco considerarse... tampoco considerarse nada, pero tampoco ni muy ni tan. Pero cuando uno analiza de manera exegética y hermenéutica, allí de lo que está hablando el Señor Jesús es de un juicio. Allí lo que dice la Escritura es, mire mi hermano, si hay alguien en la comunidad que se está comportando mal, llámele la atención personalmente. Si la persona no recapacita porque no quiere recapacitar, vayan 2 o 3 y repréndanlo. Y yo, el Señor, estaré con ustedes. Y si, a pesar de que fueron 2, 3, el Señor está allí, ustedes lo están reprendiendo, con amor, pero reprendiendo, y la persona sigue actuando igual, bueno, al tal, tómenle como Nico, sáquenlo de la comunidad. O sea, ese donde 2 o 3 están reunidos, no es para que yo me sienta bien, porque somos poquitos en la congregación o en el lugar que sea, no es en ese contexto, es en un contexto en donde el Señor está hablando acerca de un juicio. Si esa persona no está funcionando, no quiere entender, repréndanla. Si no quiere entender, bueno, vayan 2 o 3, yo voy a estar con ustedes. Y si aún así no quiere recapacitar, bueno, díganle gracias por venir, no vengas más. Es en ese contexto. Entonces, yo comparto con ustedes que uno no puede sacar las cosas fuera de su contexto. En todo caso, tiene que ser exegéticamente correcto y hermenéuticamente correcto. Pero hay una expresión que creo que es muy importante para contextualizar esto que estamos compartiendo o que acabamos de compartir del libro de Eclesiastés, en donde se habla de vanidad de vanidades, ¿no? Donde allí Salomón expone esta realidad, ¿no? Vanidad de vanidades. ¿Qué es lo que ha sido, lo que será? ¿Qué es lo que será? Lo que ya ha sido. E insisto, nos pasamos al libro de Santiago, donde habla acerca de la lengua, del poder de la lengua, ¿no?
versículo 5. Así también la lengua, me pareció importante para darle contexto, para no sacar de contexto, pero me parece que hay algunas expresiones que son perfectamente replicables a otras circunstancias. Por eso la aclaración. Así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un fuego tan pequeño. Versículo 6. También la lengua es un fuego. El cosmos de la iniquidad, la lengua, colocada entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la creación. ¿A qué se refiere con la rueda de la creación? Está bien, está hablando de la lengua, pero ¿a qué se refiere con la rueda de la creación? Discúlpenme que gesticule tanto con las manos, pero yo no sé usted, a mí me da la sensación de que cuando uno habla de rueda, hace así, ¿no? ¿Y por qué habla de la rueda de la creación? ¿No será porque tiene un hilo de conexión con Eclesiastés? En el sentido de qué es lo que ha sido, lo que será. ¿Y qué es lo que será? Lo que ya ha sido. Entonces cuando vos haces así, ¿no te parece la misma imagen? La imagen de la rueda de la creación. Ah, pero entonces Dios quiere que nosotros seamos personas cíclicas. No. ¿Sabés que no? Porque, una vez más, gesticulando con las manos, lo que Dios espera no es que nosotros estemos así, dando vueltas siempre en el mismo lugar. Porque Dios sabe de que la vida es cíclica. Dios lo que espera es que nosotros hagamos así y vayamos hacia adelante. Y vayamos hacia adelante. Y vayamos hacia adelante. Vayamos hacia adelante. Volvemos. Tenemos una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar. Vamos así. Nos equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos. Dios nos vuelve para que recapacitemos, para que hagamos teshuvá. ¿Sí? Dios le da tiempo y lugar al Espíritu Santo para que trabaje con nosotros, para que su ministerio, el de traer juicio, justicia, convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Esos tres grandes ministerios del Espíritu Santo, ¿no? Al hacer esa teshuvá, el Espíritu de Dios actúa, ¿verdad? Y nosotros cuando llegamos acá tenemos la oportunidad de volver a hacer esto, pero sin el error que cometimos antes. Entonces, cuando no cometemos el error, cuando nos dejamos permear por el Espíritu Santo, ya no es la misma rueda, sino que vamos hacia adelante. Vamos así, hay un área de la vida en donde cometemos un error, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Entonces cuando llegamos a ese error en esa otra área de la vida, esta ya quedó resuelta, por eso estamos acá. Cuando esa quedó resuelta, nos volvemos a equivocar en algún área, volvemos a hacer teshuvá, damos la vuelta y el Señor nos pone en el mismo lugar, como diciendo, bueno, te pongo en el mismo lugar, ¿vas a tomar la misma decisión o me vas a hacer caso a mí? ¿Vas a tomar la misma decisión o vas a mirar el manual de vida, ver qué es lo que dice, ver cómo actuar, para santificarte un poco más, para perfeccionarte más? Vos elegí. Si vos elegís de manera incorrecta, vamos a seguir así. Vamos a seguir así. Ahora, si vos y yo decidimos tomar la decisión correcta y decidimos involucrarnos en cambiar esa realidad, lo vamos a hacer así. Y nos estiramos hacia adelante. Después hay otra área que corregir, nos volvemos a tirar hacia adelante. Me explico, discúlpenme, pero es la manera más fácil para explicar lo que quiero explicar. Entonces decíamos que la vida es cíclica y la iglesia se enfrenta permanentemente a este tipo de cosas. Y usted me dirá, bueno, varón, pero no es tan así, porque en realidad, si yo parto de ese concepto y de esa premisa,
el 2025 va a ser igual que el 2026. Bueno, no, eso depende. ¿De qué? Bueno, de la capacidad de reflexión que hayamos tenido. Dios dice, el Padre tiene pensamientos de bien y no de mal. O sea, el Padre no piensa para mal, piensa para bien. O sea, siempre lo que viene es para bien. Lo que yo vivo hoy, el Padre tiene un pensamiento para hoy, que es de bien. Si yo lo resuelvo bien, si yo absorbo eso, lo absorbo bien, lo que viene para mi vida, tal vez no en ese aspecto, pero en otro aspecto va a ser de nuevo para bien. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Hoy mejor, mañana mejor, pasado mejor, traspasado mejor, que mejor, que mejor. Por eso la gloria postrera siempre Dios espera que sea mayor que la primera. ¿Por qué? Porque pensamientos de bien tiene mi Padre. Ahora, si yo no aprovecho este pensamiento de bien, si viene Dios y me dice, no, mira, la promiscuidad, el adulterio está mal, ¿no? Y vos seguís adulterando, bueno, el año que viene vas a ser juzgado en las mismas cosas que el año presente. Y capaz que viene de hace 10 años atrás y vos seguís incurriendo, o yo sigo incurriendo, pues a mí me gusta ponerme en primera persona, no por maldecirme, obviamente, sería demasiado necio de mi parte, pero me gusta ponerme a veces en primera persona porque yo soy el resultado de una generación en donde el predicador siempre hablaba en tercera persona, ¿viste? Vos sos el pecador, vos sos el que erraste, yo soy perfecto, yo soy inmaculado, yo soy el pastor, el apóstol de la casa. Y tal, yo no te quito responsabilidad de nada, pero no te pongas en una posición de Dios porque todos somos pecadores. Yo entiendo que seas una persona pública, pero sé intelectualmente honesto, por lo menos de vez en cuando. De vez en cuando. Con todo respeto lo digo. Entonces vamos desandando todo esto que te quiero compartir en este 2026. Así que, mis amados hermanos, entender estas realidades creo que son muy importantes. Es muy importante para poder estar a la altura, para poder estar vestido para la ocasión y ser funcionales a los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. La vida es cíclica y el Señor nos va dando la oportunidad de ir resolviendo periódicamente esos conflictos y uno tiene que entender de que muchas veces el Padre tiene que permitir que uno siga avanzando en ese error para permitir algún elemento disruptivo en mi vida que me haga reflexionar, porque si no hay algo disruptivo en mi vida, difícilmente yo cambie mi postura, mi forma de pensar. Y no con esto quiero que pienses que Dios va a proponer elementos para mal, porque un elemento disruptivo no tiene que ser necesariamente algo trágico, pero sí es algo que nos va a hacer reflexionar. Por ejemplo, en la vida de Pablo no fue ninguna muerte. No se le murió el papá, no se le murió la mamá, no se enfermó de cáncer, no, tuvo una epifanía, él tuvo un encuentro con el Dios de la gloria. El Señor Yehoshua se le reveló, lo tiró del caballo de su vida, lo dejó temporalmente ciego, y fue ese elemento disruptivo y ese encontrarse con Él lo que cambió radicalmente la postura de Pablo y la vida de Pablo. Por lo tanto, cuando uno habla de elementos disruptivos, no está hablando de muerte, pestes, terremotos, ni necesariamente nada de eso. A veces puede llegar a ser algo
como lo que acabamos de compartir. Así que bienvenido sea. Por eso creo que las Escrituras hablan, ¿no?, de gozaos cuando se hallen, también por eso, ¿no? Gócense cuando se encuentren delante de diversas pruebas. Gócense, deleítense. ¿Por qué? ¿Porque Dios es masoquista? No, porque Dios sabe que si yo tomo a bien ese elemento disruptivo, seguramente voy a llegar a ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor empleado, mejor empleador, mejor hermano, mejor lo que sea. Pero tiene que haber un elemento disruptivo, tiene que haber algo que me haga cambiar, tiene que haber algo con lo que Dios me confronte y me contraste para poder encontrar de mí la mejor versión. Pero decíamos que en esta rueda de la creación, la Iglesia sistemáticamente se enfrenta. Cada vez que se enfrenta, algunos elementos comienzan a surgir, a resurgir. Las prédicas escatológicas y los maestros que tienen muy a flor de piel y que han invertido mucho tiempo y que lo hacen de una manera maravillosa. Ese recorrido en la línea del tiempo, ¿no? Las profecías de Daniel, de Apocalipsis, comienzan a poner sobre la mesa una cantidad de elementos en donde claramente siempre el resultado final es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Salvador, y después, bueno, la tribulación, la gran tribulación, y el juicio, ¿no?, de ese escrutinio final que tendrá este sistema mundo. Y definitivamente el libro de Mateo es un capítulo, el capítulo 24 es un capítulo claramente escatológico, del cual abreva la Iglesia cada vez que nos enfrentamos a situaciones como las que hoy están muy presentes, en donde las guerras y los rumores de guerra, que no son rumores de guerra, son guerras literales muchas veces, pero hagamos una lectura rápida de algunos elementos, pero muy rápido, de lo que dice este capítulo 24 del libro de Mateo, ¿no? Cuando los discípulos de Jesús y el Mesías conversan respecto de estas realidades. Vamos a leer a partir del versículo 3, Mateo 24, 3, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Vieron que dice del siglo, ¿no? ¿Qué tiene de relevancia? ¿Por qué no dice el final del tiempo? Bueno, pero es lo que quiso decir. Bueno, pero no es lo que dice. ¿Por qué? Porque de alguna manera la expresión siglo da la imagen de algo cíclico, da la idea del final de un paradigma, del final de un ciclo que claramente nos va a poner delante de otro nuevo ciclo. Y ya me adelanto, ya me spoileo a mí mismo. Sin lugar a dudas, todos estamos esperando el arrebatamiento, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su profecía. Pero entiendo de que la vida y el mundo se han enfrentado una y mil veces a una cantidad de elementos que el Señor dejó establecido como elementos a tomar en cuenta, pero no dice cuándo. Y esto es una conjetura muy personal, esto es un pensamiento muy personal que me parece que es bastante práctico. ¿Por qué? Porque me parece que lejos de intentar premonizar
la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que uno tiene que entender es que nadie lo sabe, solo el Padre. Entonces, si nadie lo sabe, solo el Padre, ¿por qué preocuparse por eso cuando hay algunas señales? En todo caso, no nos preocupemos, ocupémonos todos los días, porque no sabemos si va a ser dentro de 1000 años o va a ser pasado mañana. ¿Alguien lo sabe? No. Entonces, si nadie lo sabe, ¿por qué esperar a determinadas señales? Porque de hecho, muchísimas de las señales que nuestro Señor Yahushua dejó como elementos a tomar en cuenta ya se dieron. Y muchas veces a lo largo de la historia, si habrán pasado guerras y rumores de guerras hace 2000 años. Si habrán pasado. Pero cada vez que nos acercamos a un momento de enorme tensión mundial, viene Cristo, viene Cristo. ¿Y usted sabe si viene Cristo? No, ¿quién lo sabe? Lo sabe el apóstol aquel, el apóstol... Bueno, más allá de que algunos han tenido la osadía, lo compartimos hace un rato, el enorme error, la enorme osadía, irreverente osadía, de decir viene tal fecha. Y quedaron pegados. Bueno, la gente sigue igual. ¿Qué decirles, mis amados hermanos? La gente sigue igual aferrado a lo que sea. A ver, el Señor le dice en este capítulo 24, vamos a leer algunas cosas. Mirad que nadie os engañe. Bueno, ¿habrá pasado en estos 2000 años esto? Todos los días. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En la época de Cristo, habían algunos que se autoproclamaban el Mesías. En la época de Cristo había varios Mesías. Usted me dirá, no, lo que pasa es que Mesías en realidad no es un nombre, sino que habla acerca de un atributo, de una responsabilidad. De hecho, a los reyes se le decía Mesías, de hecho a los profetas se le decía Mesías. De hecho, había una concepción de Juan el Bautista como como sacerdote fariseo, sacerdote, era visto por muchos como un Mesías. Los reyes eran vistos como Mesías, eran concebidos como Mesías. Por eso Jesucristo en hebreo es HaMashiach. ¿Por qué HaMashiach? ¿Por qué no solo Yehoshua Mashiach? ¿Por qué no solo Jesucristo Mesías? ¿Por qué HaMashiach? Porque ese Ha es el Mesías. No es un Mesías. Es el Mesías. Yehoshua HaMashiach. El Mesías. ¿Cuántos hay que se han autoproclamado en estos 2000 años Cristo? ¿Pasó o no pasó? Sigamos. Vais a oír guerras y rumores de guerra. Bueno, esto ya lo hemos dicho. En 2000 años, aquel que lleve la cuenta, que lo diga, pero no nos va a dar el día. Será levantada nación contra nación y reino contra reino. ¿Habrá pasado esto en 2000 años? ¿Alguien lleva la cuenta? Yo no, pero me consta que pasó muchas veces, muchísimas, demasiadas. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá pasado esto en 2000 años? Mucho se habla, hay mucha bandera palestina, ¿no?
y se habla del genocidio de Israel. Bueno, da mucha tristeza todo esto. Porque yo no me voy a meter no me voy a meter a defender a Palestina, ni me voy a meter a defender a Israel. Yo lo que te voy a decir es que si vos venís y tirás piedras a mi casa, yo te voy a sacar carpiendo. Si vos venís y te metés con los míos, podré ganar o perder, pero yo te salgo a correr, no me voy a quedar de brazos cruzados. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero me llama mucho la atención que se hable de gobierno genocida y si todos andan con la banderita, ¿no? Pero nadie habla acerca de los cristianos que están matando. No, ¿qué pasa? Eso no pasa nada. No sucede nada con eso. ¿Qué pasa con las minorías cristianas en países musulmanes? Que pero ahí no pasa nada ahí. No pasa nada. Ahí no sale nadie con la banderita, ¿no? Ahí no hay bandera que valga. ¿Ustedes creen que en 2000 años los cristianos no fueron perseguidos, no fueron atribulados, no fueron asesinados? En 2000 años, ¿ustedes creen que jamás a los cristianos les pasó esto? ¿O pasó muchísimas veces, demasiadas veces? ¿Y por qué Cristo no vino? Igual. Y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. ¿Ustedes creen que jamás pasó esto? ¿Ustedes creen que la humanidad está innovando ahora en el 2025 o 2026? ¿Se está innovando? A muchos se hará tropezar entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Claro, esto tampoco pasó nunca. Ni de puertas hacia afuera, ni de puertas hacia adentro en la iglesia. Porque lo más triste de todo es que esto pasa afuera de la iglesia, pero también pasa dentro de la iglesia. Pero ¿cómo va a pasar eso dentro de la propia iglesia de Jesucristo? Y bueno, yo me pregunto lo mismo. Y bueno, yo me pregunto lo mismo, te aseguro. En todo caso, ya somos dos que nos preguntamos lo mismo. ¿Usted cree que no pasó esto en 2000 años? Y digo 2000 años por decir 2000 años, ¿no? Porque la humanidad no comenzó en el año 0 gregoriano. Sigamos adelante. Versículo 11, Mateo 24, 11. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Esto seguro que no pasó. Esto seguro que no pasó nunca. Sigamos adelante. Ya no quiero ni comentar. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriará. ¿Ustedes creen que tampoco pasó esto? Yo estoy cansado de oír, no es excusa, de hecho me parece muy irresponsable aquellos que se fueron de una congregación y que jamás entendieron que una cosa es Dios y otra cosa es la mala conducción de un hombre o la irresponsable conducción de una mujer, aunque sean de Dios. Lamentablemente hay mucho cristiano, entre comillas, que se argumenta
haber sido herido, entonces se alejó de Dios. Mi pregunta es, ¿y qué culpa tiene Dios? Ah, pero resulta que el partido político del cual vos estás enamorado, que te vive haciendo la vida cuadrito, que te vive robando la plata, y vos lo seguís votando igual, no pasa nada. Pero alguien te hiere en una comunidad y Dios tiene toda la culpa y te alejás de Dios. Bueno, nunca te convertiste. Nunca te convertiste. Y habrás pasado por las aguas, pero no te convertiste. No puedo dejar de reconocer, con el mismo énfasis, de que lamentablemente la propia Iglesia de Jesucristo es enormemente responsable de que mucha gente se haya apartado. Y yo he escuchado de manera incansable que hay mucho más iglesia fuera de las congregaciones que dentro de las congregaciones. ¿Y eso por qué pasa? Entre otras tantas cosas, porque hay un liderazgo nicolaíta que se piensa que por ostentar determinada responsabilidad, jerarquía, creen que tienen la sola potestad de maltratar a la gente como si ellos fueran semidioses. Conclusión, la gente entra por una puerta y se va por otra puerta. Tenemos 10.000 convertidos y se fueron 9.999 por la otra puerta. Nos quedamos con un lindo dato y omitimos otro dato relevante. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada. La abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo. Bueno, este es otro tema, ¿no? El tema del tercer templo, que estoy convencido de que los judíos lo van a volver a hacer. Yo no sé si por las buenas o por las malas, no sé cómo va a ser. Estoy convencido de que lo van a volver a hacer. Que me parece que tampoco es un elemento absolutamente desencadenante de nada. Pero yendo al texto puntualmente, mucha gente piensa de que el tercer templo se va a construir y que ese lugar va a ser profanado. Porque cuando leen este versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, bueno, en realidad esto ya pasó. Esto ya pasó. Y pasó 2 veces. Pasó en el primer templo y pasó en el segundo templo. Pasó cuando el primer templo fue destruido por los seleucidas, por los helenos, por los griegos, Antíoco Epífanes, ¿no? Y pasó en el año 70, cuando el Imperio Romano, a partir de Tito, destruyó al templo y mató a un cerdo en el altar. Esto ya pasó. No es nuevo, ya pasó. Por eso insisto, me parece que este 2026 debe de ser enmarcado no en estos hechos puntuales, porque son hechos que ya se han dado, que ya se han repetido, que se han repetido y repetido y repetido. Sin embargo, es como que
apuntamos todas las baterías a cuando se dan este tipo de eventos, sin entender que este tipo de eventos se dieron, se dan y se seguirán dando, no porque el Señor se haya equivocado, sino para entender de que la vida es absolutamente cíclica hasta que Dios determine lo contrario, y de que la iglesia, lejos de preparar a la congregación para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, debe preparar a la congregación para brillar todo el tiempo, todos los días, mientras el Padre nos siga dando vida, para de esa manera permear a nuestra generación, afectar a nuestra comunidad, generar y gestar cambios genuinos y duraderos. Y ese genuino y duradero es sí, solo sí, cuando yo lo hago en el poder de Dios, no en mi capacidad, porque la Iglesia de Jesucristo no es una ONG, no somos aldeas infantiles, no somos una sociedad filantrópica, somos el último reservorio moral que tiene este planeta, y por lo tanto, la única manera de cambiar este mundo es predicando el Evangelio, dando a conocer el único nombre digno de ser conocido, porque es su nombre, la manifestación de su nombre en las vidas, la que genera cambios genuinos y duraderos. Y a partir de esos cambios, hoy somos 2, mañana 3, pasado 50, traspasado 2200, y 2200 afectamos mucho más que 2. Varón, pero deme algún elemento más de lo que usted entiende muy humildemente que va a suceder en este 2026. Lo primero y no menos importante es entender de que hay muchas cosas que se vienen sucediendo y que buena parte de esos ciclos de vida no es porque a Dios le gusta andar jugando, ¿verdad?, como si fuéramos un hámster, sino porque Dios nos da la oportunidad, cada vez que llegamos a un grado de error máximo, de volver a resetearnos, para volver al mismo lugar en donde nos equivocamos, para corregir y que la gloria postrera sea mayor que la primera, para que mi nivel de santidad hoy sea mayor que el de ayer y mañana mayor que el de hoy. Pero si hay algo que Dios, estoy convencido que está haciendo, va a volver a hacer este 2026, es darnos la oportunidad de salir de la esclavitud de este sistema, de salir de este sistema opresivo, para ir al desierto a adorar a nuestro Dios, porque hemos nacido para adorarle, hemos sido concebidos para adorarle. ¿Y por qué al desierto? ¿Y por qué no a un lugar? ¿Por qué no al lugar donde fluye la tierra y la miel? Bueno, porque mientras estemos en este mundo va a ser sinónimo de desierto. Pero aunque sea desierto, no es excluyente para no adorar al único digno de ser adorado. Aunque sea desierto, tipo del sistema de este mundo, no es excusa para no salir a adorar a nuestro Dios, porque nuestra vida, así sea en este sistema caído, porque la Escritura dice que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y este mundo se va a acabar cuando Dios diga que se va a acabar, no cuando a mí me parezca, no cuando a vos te parezca. La iglesia ha sido llamada a adorar a Dios fuera de este mundo y en este mundo. Por eso dice, salir al desierto a adorar a mi Dios. Claro, este sistema mundo no te va a dejar salir. Aquellos buenos entendedores, a partir de las pocas expresiones que hemos tenido respecto de esto, ya se habrán dado cuenta que me refiero a la figura de Moisés, esa figura mesiánica, que es un instrumento maravilloso de Dios, que intercedió ante Faraón, tipo de el
regente, el sistema de gobierno, los sistemas opresivos, los engranajes demoníacos que sostienen el sistema caído mundo, y son los que van a afectar al sistema mundo para que el pueblo de Dios salga del sistema mundo, no del mundo, salvo que alguno tenga algún cohete espacial o no sé, algo raro, pero no de este mundo. ¿Me explico? No de este mundo. La iglesia ha sido llamada a golpear a los engranajes del sistema mundo, no en su poder, en el poder de Dios. Porque el que manifestó los milagros no fue Moisés, no fue Aarón, fue Dios a través de. Pero el poder es de Dios, la gloria es de Dios, el señorío es de Dios. Pero Dios necesita a un hombre, Dios necesita a una mujer. Dios no mandó un ángel, mandó a Moisés, mandó a Aarón, tipo de la iglesia, que va y golpea los engranajes del sistema mundo y le dice, ¿cuál es la finalidad? ¿Sacarlos del mundo? Ya dijimos que no, porque salvo que tengamos un cohete espacial, difícil, para Sagitario, dicen. Entonces no es sacarlos del mundo, es sacarlos del sistema mundo, y aunque estemos en el mundo, no vivamos como este mundo quiere, sino como el Padre quiere. Y eso, a los oídos de Dios, es adoración. Por eso, Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que vaya a adorar a Dios al desierto. Vas a dejar salir a mi pueblo para que, aunque todavía viva en este mundo, vaya a adorar a Dios. Vaya a vivir como Dios espera. Vaya a conducirse en la vida como Dios espera. Y de esa manera va a honrar a Dios. No porque le hayan crecido alas. No porque tenga una aureola en la cabeza, sino porque entiende que es un instrumento, entiende que es un hombre, entiende que es una mujer, entiende quién es, por lo tanto entiende cómo interpretarse, y al saber cómo interpretarse, su solo moverse en la vida es al oído de Dios música. Al oído de Dios es música. Decíamos que estamos haciendo un trabajo en paralelo, decodificando el 2026. Y quiero invitarte a una segunda parte de este decodificando el 2026, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y confío esta semana poder avanzar en nuestra tercera participación de vestidos de la gloria de Dios. Quiero bendecir tu vida, quiero darle gracias al Padre por tu vida. Quiero honrar lo que Dios puso en tu vida. Quiero darte gracias por tu esfuerzo, por tu compromiso, por tu determinación. Quiero animarte a que este 2026 te metas con tu Dios y puedas descubrir, si aún no lo has hecho, quién eres en Cristo Jesús, cuál es su visión, cuál es su misión. ¿Cuáles son los dones, los talentos? ¿Cuál es la virtud mayor que Dios puso en tu vida? ¿Cuál es esa riqueza que Dios puso dentro de ti para que tú puedas afectar? Primero puedas cambiar tu vida y después, a partir de esa virtud mayor que es Cristo Jesús en mí, puedas volcarla al servicio de tu comunidad, al servicio de la iglesia de Jesucristo. Te bendigo y te amo mucho en el amor de nuestro Señor Yahushua. Shalom, shalom, iglesia. Y nos reencontramos en breve para una segunda parte de Descubriendo el 2026. Shalom, shalom.